En el capítulo anterior, nuestros héroes de Manor Motorsport fundarían el equipo Manor GP, que se convertiría en Virgin Racing, luego de la compra de Richard Branson, el dueño del grupo Virgin. Luego de 2 años al fondo del abismo y de que su fundador terminase vestido de mujer, millonarios amigos míos, Marussia, socio del equipo, compraría gran parte de este para reconvertirlo en Marussia Formula One Team. El 31 de diciembre de 2011 se hacía oficial el nombre de Marussia Formula One Team. Timo Glock aún tenía contrato vigente con el equipo. Su nuevo compañero sería Charles Pic, piloto de GP2 que venía de finalizar el campeonato en 4ª posición, en una temporada donde el campeón fue Grosjean. Si bien el MR01 fue diseñado con una mezcla de CFD y pruebas en el túnel de viento de McLaren, varios retrasos en su desarrollo dejaron al equipo en la incómoda posición de solo poder formar parte de la última ronda de pruebas de pretemporada en el circuito de Cataluña, pero como fallaron los test de impacto les prohibieron entrar. Pat Symonds informaría sobre esta falla que el auto era inconsistente, así que no pudieron participar en la pretemporada y estrenaron el auto el 5 de marzo en Silverstone, logrando pasar los test de impacto el 6 de marzo. Y este era otro monoplaza que no iba a montar el KERS. Sin poder realizar prueba alguna, las prácticas del GP de Australia sería el lugar donde por fin podrían ver cómo estaba el auto, y ocurriría lo obvio de quedar clasificado casi al último. Al menos no vivieron la desgracia de los HRT, quienes quedaban fuera de la carrera por fallar el 107%. Glock finalizaría 14º, siendo el último de los autos en cruzar la meta, mientras que Pic era clasificado 15º luego de retirarse por un fallo mecánico, pero lograría completar el 90% de la carrera. En Malasia las cosas seguirían igual, con ambos autos superando los HRT en quali y en carrera, donde una lluvia torrencial causaría una bandera roja en la vuelta 9. En China, Timo Glock se accidentaría en las prácticas y ambos autos lograrían sobrevivir la carrera, donde todo mundo vio a sus neumáticos hacerse pedazos. En Bahrein, durante una época complicada con presiones sobre el GP, Pic lograría superar por primera vez en quali a Glock, pero en carrera el francés terminaría retirándose al sufrir un fallo en el motor, con Glock superando nuevamente a los HRT. Desde entonces, Pic sufriría 3 retiros al hilo hasta Mónaco, donde Glock conseguía una digna 14ª posición, pero en Canadá sufriría su primer retiro del año. Esta racha negativa seguiría hasta el GP de Europa en Valencia, solo que esta vez no fue el auto lo que falló, sino que su estómago, restándose de la sesión de clasificación al sufrir una intoxicación alimenticia. Pero mientras el pobre Glock estaba en el box creando ríos de barro, Pic lograría igualar su mejor resultado al finalizar 15º. Gran Bretaña, Alemania y Hungría serían GPs casi idénticos, todos con pésimos resultados, pero en Bélgica tendrían una mini alegría. Pic marcaría la vuelta más rápida en la segunda sesión de prácticas bajo mojado. Puede sonar muy irrelevante, sobre todo porque muchos equipos ni salieron a pista por el pésimo clima, pero aún así era el mejor resultado de la historia del equipo en una sesión oficial de Fórmula 1. Pero en carrera finalizarían fuera de los puntos en 15ª y 6ª posición, ayudados sobre todo por el accidente del inicio que retiró a varios pilotos. El mejor resultado llegaría en Singapur, donde Timo Glock finalizaría 12º, lo que dejaba al equipo en la pelea por la 10ª posición en constructores, mientras que en Abu Dhabi el alemán lograría la 14ª plaza. Pero en Brasil todo iba a arder cuando Marussia perdía la 10ª posición en constructores. Charles Pic, quien rodaba un 10º, tenía en sus manos el resultado para asegurar esa posición, pero Vitaly Petrov de Caterham le seguía y lograría adelantarle. El francés sería acusado por parte del personal de Marussia de dejar pasar a Petrov, y es que Pic había sido fichado por Caterham 2 días antes de la carrera. Se dice piloto y deja pasar a otros por conveniencia personal. En fin, la hipocresía. Este desagradable final lo dejaría en 11ª posición en constructores, solo por encima de HRT con 0 puntos. 2013 no sería un año fácil. Charles Pic saltaba a Caterham y Max Chilton, 4º clasificado de la GP2, era contratado para acompañar a Timo Glock. Pero en enero Glock dejaría el equipo por motivos comerciales. El nuevo piloto titular sería el brasileño Luis Razia, pero a menos de un mes de su fichaje dejaba al equipo porque sus patrocinadores no pagaron lo acordado. Finalmente el titular llegaría desde la Academia de Pilotos de Ferrari, el querido Jules Bianchi, quien debutaba en Fórmula 1. Además, como piloto de reserva ficharían en marzo al venezolano Rodolfo González. El MR02 sería el primer auto de esta cadena en usar el KERS, y en Australia vivirían alto caos cuando Melbourne pasaba por una ola de calor que no paraba de romper récords. ¿Y qué día sería en el que caería una lluvia torrencial luego de un mes sin gota alguna? Exacto, antes de la clasificación. Ambos Marussia superarían a los Caterham en quali y en carrera. Bianchi finalizaría 15º.
El francés seguiría en gran forma en Malasia, donde era 13º, y en China terminaría 15º. Eso sí, en Bahrein y en España no lograrían buenos resultados, y en Mónaco Bianchi terminaría retirándose al accidentarse. Curiosamente, solo el francés sufriría retiros en esta temporada, viviendo otro en Alemania por una falla en el motor y otro en Japón, donde sufrió un accidente. El año lo cerrarían finalizando en las últimas posiciones, pero gracias al gran inicio de temporada y la 13ª posición de Bianchi en Malasia, Marussia conseguía la ansiada 10ª posición en constructores, aunque con 0 puntos. En 2014 el equipo mantenía a Chilton y a Bianchi como titulares, mientras que el MR03 cambiaba su motor de Cosworth a uno Ferrari. Si bien en el debut Bianchi no pudo completar el 90% de la carrera y quedaría como no clasificado, Chilton, quien iba delante de él, sí lograría la tarea finalizando 13º. En Malasia el escenario era similar, con Bianchi retirándose por una falla mecánica. Finalmente en Bahrein ambos pudieron finalizar con Chilton otra vez 13º. El francés no estaba teniendo un gran año, pero finalmente en Mónaco llegaría su gran momento. Bianchi no tenía una carrera fácil, iba a largar desde el fondo al sufrir una penalización por el cambio de la caja de cambios, y en carrera iría avanzando lentamente, teniendo una batalla contra Kamui Kobayashi, haciendo contacto varias veces. Más tarde Bianchi haría contacto con Jean-Éric y el piloto de Toro Rosso saldría junto al de Marussia del túnel, pero echando humo por la parte trasera del auto para retirarse en boxes. Valtteri Bottas era otro que se retiraría vueltas más tarde. Esteban Gutiérrez, quien iba octavo, impactaría las barreras, dañando la suspensión y retirándose también. Todo esto dejaba a Bianchi en la 10ª posición, camino a marcar puntos por primera vez en la historia del equipo, pero el francés tenía una penalización encima de 5 segundos. Por radio le pedían que apretara con todo para salvar los puntos y llegaría el gran milagro. Raikkonen y Magnussen terminarían contra una barrera, ascendiendo al francés a la 8ª posición. A pesar de la sanción y de clasificarse noveno, Jules podía celebrar sus primeros puntos en Fórmula 1 al igual que el equipo. Posteriormente, Alexander Rossi llegaría como reserva al equipo e iba a tener su debut en Bélgica reemplazando a Max Chilton, pero Marussia al final dio pie atrás. La temporada seguiría con la misma tónica y al llegar a Japón, Marussia quedaría para siempre en la historia, pero por los motivos menos deseados. Japón sería un gran premio complicado y polémico. Un gran tifón amenazaba la carrera. La visibilidad era casi nula. Pocas horas quedaban de luz para una carrera con un límite de 2 horas y las presiones de los acuerdos comerciales iniciaban. Una semana después de este gran premio se iba a disputar el GP de Rusia, por lo tanto aplazar el GP hasta el lunes para correr con mejores condiciones se consideró como algo imposible. La FIA intentaría cambiar la hora del evento, pero los organizadores y Honda, los dueños del circuito, responderían negativamente a la petición, a los que se sumaron oficiales de la FIA, quienes no querían causar problemas con la transmisión mundial del evento. La carrera inicia y avanza, la pista se vuelve una piscina, varios pilotos terminan fuera del trazado. Adrian Sutil sería víctima del aquaplaning, perdiendo el control en la curva Dunlop. Se agitan dobles banderas amarillas, pero el safety car nunca sale a pista. Una grúa entra a rescatar el auto de Sutil, y una vuelta más tarde, la luz de una joven promesa de Fórmula 1 llega a su fin. Jules Bianchi perdería el control en la curva Dunlop a 213 km/h. Al pisar ambos pedales a la vez, el sistema de seguridad del auto no funcionaría, ya que era incompatible con el sistema de frenos del Marussia. El pésimo clima evitó que el joven francés fuese llevado en helicóptero al hospital. Por lo tanto, fue enviado en una ambulancia escoltado por la policía en un tramo que tomaría poco más de media hora. La bandera roja caería, poniéndole fin a un GP que tal vez nunca se tuvo que disputar, donde la culpa era de alguien, pero donde nadie terminaría como el culpable. Una serie de malas decisiones que terminaron con la peor de las tragedias. Jules sufriría varias lesiones cerebrales, quedando en estado crítico. La investigación iniciaba. Videos como el de un comisario agitando la bandera verde causarían discusión. La FIA concluyó en su informe que la causa fue una gran cantidad de factores, como las condiciones de la pista, la velocidad del auto y la presencia de la grúa, obligando a hacer cambios para 2015 y evitar otro accidente como este. Independiente de quién o qué causó el accidente, durante 2015, luego de meses de permanecer en coma, Jules Bianchi perdería la vida enlutando a una Fórmula 1 que no vivía una fatalidad en pista desde el Gran Premio de San Marino de 1994. En señal de respeto, no le reemplazarían en el GP de Rusia, donde Chilton terminaría retirándose. La situación en el equipo era pésima. Aparte de enfrentar lo ocurrido en Suzuka, no podrían competir el resto del año por los serios problemas financieros. Finalizarían la temporada, irónicamente, en la mejor posición de su historia.
consiguiendo la 9ª plaza con 2 puntos milagrosos. El equipo en octubre entraría en periodo de administración y el principal patrocinador del equipo, Andriy Cheglakov, se retiraría dejándolos a su suerte, decisión que tomó luego de ver el accidente de Bianchi. A pesar de que ausentarse un GP es una falta, la FIA no penalizaría de ninguna manera a Marussia ni a Caterham, quien estaba pasando por un momento similar y buscaban comprador. Durante noviembre el equipo sería incluido en la lista provisional de 2015, solo que bajo el nombre Manor Fórmula 1. Y los bienes de Marussia serían vendidos durante diciembre de 2014, con la base siendo adquirida por Gene Haas, quien deseaba integrarse a Fórmula 1 en 2016. Pero antes de finalizar viajaremos un momento al pasado, ya que esta no fue la única tragedia que vivió Marussia. María de Villota tenía experiencia de sobra pilotando para varias categorías. En 2011 finalmente llegaría a Fórmula 1 integrándose a Lotus Renault, e intentaría ganarse el tercer asiento de piloto de reserva. En 2012 llegaría a Marussia como piloto de reserva, pero en julio de ese año su vida tendría un giro dramático. En el aeródromo de Duxford, en Inglaterra, estaba realizando unas pruebas en línea recta, probando por primera vez el auto, pero sufriría un horrible accidente similar al de Jules, solo que contra un camión. Les tomaría 1 hora sacarla del auto para poder transportarla a un hospital, sufriendo lesiones serias en su cabeza y rostro. Estaba crítica pero estable, aunque había perdido el ojo derecho. Desde Marussia informarían que el auto no fue factor y que no tenía falla alguna, mientras que María dejaría el hospital 17 días después para retornar a España, sufriendo daños neurológicos bastante severos. Durante una entrevista a finales de 2012 reveló que había perdido los sentidos del olfato y el gusto, además de sufrir dolores de cabeza constantes. Aún así deseaba volver a competir, como también involucrarse en el aumento de las medidas de seguridad para todo el automovilismo. Lamentablemente, el 11 de octubre de 2013, a un año de su primera aparición pública del incidente, era encontrada sin vida en un cuarto de hotel en Sevilla, donde se encontraba para presentar el libro de su autobiografía, y su deceso tenía que ver con los daños neurológicos que sufrió en Duxford. Una investigación de 2015 revelaría que nunca fue informada sobre cómo detener el auto. El sistema para evitar que el motor se calara se activó en el momento en el que intentó frenar, convirtiéndose en una simple pasajera hacia el desastre. Un triste final para una mujer que buscaba hacer historia en Fórmula 1 y para una joven promesa que buscaba ganar experiencia para un día pilotar por el cabalino rampante. Dos historias similares que terminaron de la misma manera, pero que al menos, en ambos casos, antes del abrupto final de sus vidas, pudieron disfrutarlas haciendo lo que más amaban en este mundo.